todo lo que respira tiene que alabarle, mis hermanos. Vamos a cantar a Jesús, Él es digno. Alabad a Jehová desde los cielos, alabad en las alturas al Rey. Ángeles y serafines, todos cantar al Cordero que es digno de adorar. Ahora dile, alaba a todos los siervos del Señor, los redimidos por su sangre, alabar. Que todo lo que respira alabe al Señor. Que todo nuestro ser le dé gloria. Que todo lo que respira alabe al Señor. Hoy demos gloria, hoy demos gloria al Rey. Al Rey Jesús, Él es digno. Vamos, dilo. Alaba a Jehová toda la tierra, el sol, la luna y las estrellas, alaba. Las montañas y el mar tiemblen ante Él, y sus ejércitos proclamen su poder. Alza tus manos para decirle a Él, alaba a todos los siervos del Señor, los redimidos por su sangre, alaba. Que todo lo que respira, oh, alabe al Señor. Que todo nuestro ser le dé gloria. Todo lo que respira alabe al Señor. Dile, hoy demos gloria al Rey. Que todo lo que respira alabe al Señor. Que todo nuestro ser le dé gloria. Que todo lo que respira te alabe hoy, Señor. Hoy demos gloria al Rey Jesús. Vamos a darle gloria, dile, gloria, 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 nuestro Rey. Hoy te damos gloria, Jesús. Gloria, gloria, gloria al Cordero. Gloria, 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 nuestro Rey. El signo de gloria. Gloria, gloria, gloria al Cordero. Él es digno, 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 digno es nuestro Rey. Oh, digno, digno, digno es el Cordero. Él es santo, 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 santo es nuestro Rey. Díselo fuerte, mi hermano. Él es santo, santo, santo es el Cordero. Te exaltamos, Jesús. Dios te bendiga, amado, amada. Te saludo con la paz del Señor en este domingo ya 2 de agosto. Ya vamos más de 4 meses de cuarentena. Te saludo, te abrazo, te bendigo a la distancia, extrañando la comunión del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Verlos, abrazarlos, estrecharles las manos, mirarnos, ver sus expresiones, ver cómo escuchan la palabra. Ahora no se puede disfrutar eso estando no conectados
virtualmente. Se pierden muchas cosas, ¿no?, de la comunión. Pero es muy importante que sigamos ahí juntos, meditando en su palabra, orando, alabando, como hacemos cada domingo al comenzar la reunión, que es muy importante. Entrar con acción de gracias a su presencia, derramar nuestros corazones delante del Dios tres veces santo, de Jesucristo, el Cordero Redentor. Y vamos a seguir con un tema de la serie, ¿no? Dios es orden. Y ya vimos las ordenanzas, ¿no?, los mandamientos de Dios para cada uno de nosotros personalmente. Estamos viendo el orden en la iglesia, ¿no? Y hoy vamos a ver un tema muy importante para todos aquellos que son siervos del Señor. No solamente que dicen creer en el Señor, sino que lo sirven cada día, que lo siguen cada día de sus vidas, ¿sí? Este es el tema número 22 de nuestra serie. Ya en la enseñanza pasada hablamos de los dones, ¿sí? Sabemos que los dones no nos pertenecen y que son para edificarnos y edificar a la iglesia, ¿sí? Hoy vamos a ver las demandas, es decir, las órdenes de Dios en el servicio, ¿sí?, en la congregación, en nuestra casa, porque es todo en base al amor de Cristo y a las ordenanzas que Él nos da, ¿sí? Porque no servimos solamente en la iglesia, servimos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros trabajos, siendo ejemplo, ¿no? Y vamos a ver los requisitos que Dios ordenó para sus siervos. Todos aquellos que quieran servir, que quieran seguir al Señor, deben tener estos requisitos que Dios ha puesto, ¿sí? Muchas veces se enojan con los pastores tratándolos de legalistas, pero son solo voceros de lo que Dios pide a sus siervos, ¿sí? Y esto es sí o sí, no si quiero o no quiero, si me parece a mí o no, o opino esto, no. Esto es sí o sí porque Dios es el que lo ordena. Aquí vamos a entender que no tiene nada que ver el don que tengas, ¿sí?, el regalo, la gracia que Dios te ha dado, sino el vivir dominados por el Espíritu Santo, guiados por Él cada día. Ser llenos del Espíritu Santo para edificar nuestras vidas y a la iglesia espiritualmente, ¿sí?, no en la carne, porque Dios quiere que edifiquemos en el Espíritu, ¿sí? Porque cualquier cosa que hagamos sin el Espíritu Santo será hecho con nuestra carnalidad humana, ¿no? Y será infructuoso, es decir, no dará el fruto que Dios espera, porque de la carne solo segaremos muerte, infertilidad, ¿sí? Por eso vamos a orar antes de entrar de lleno en el tema. Te pedimos, Señor, en esta mañana que nos bendigas, que traigas luz a nuestro entendimiento, que podamos comprender tu buena voluntad agradable y perfecta para cada uno de nosotros, Señor, para cada uno de aquellos que están escuchando esta palabra. Señor, te pido que los bendigas, que les des de tu gracia, de tu sabiduría, para poner por obra tu palabra, porque no solo debemos escucharla, sino ponerla en práctica, Señor, porque el Evangelio es práctica, llevarlo en la vida cotidiana, cada día ponerlo por obra, Señor, porque no sirve el conocimiento solamente, Señor, sino el hacer tu voluntad, el obedecer a tu palabra, Señor. Bendigo a mis hermanos, todos aquellos que están escuchando esta enseñanza, Señor, que tú los bendigas y los llenes de tu paz, Señor, y les des
revelación. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, vamos a dar comienzo a la palabra. Ya oramos para que el Señor nos bendiga, nos dé gracia, entendimiento. Ahí, si estás con tus hijos, con tu esposa, presten mucha atención a lo que el Señor quiere hablarte hoy. Primeramente, la persona que quiere servir al Señor debe ser nacida de nuevo. ¿Qué es ser nacido de nuevo? Es nacer espiritualmente. Pues nosotros hemos nacido naturalmente en la carne de nuestras madres, ¿no? Pero para ver el reino de Dios y conocer al Señor debemos nacer espiritualmente. ¿Y eso quién lo produce? Solamente lo puede producir Dios mismo, ¿sí? Al nosotros creer en Cristo, nosotros nacemos de nuevo y pertenecemos a la familia de Dios. Vamos a leer Juan, si me quieres acompañar, el Evangelio, capítulo 3. Jesús le respondió a un maestro de la ley, de la Torá de Israel, que conocía toda la ley, pero no tenía entendimiento sobre esto que solamente nos da la revelación Dios mismo si le pedimos sabiduría, ¿sí? Y Jesús le respondió a Nicodemo: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, como te decía, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen de nuevo. Es algo que solamente Dios lo puede dar, ¿sí? Porque es su voluntad de que nazcamos de nuevo. Si Él no quiere, no podemos ver el reino de los cielos, ¿sí? Segundo, esto era lo primero, ser nacido de Dios, nacido de arriba. Estar en comunión con la iglesia y ser bautizados, ¿sí? En Hechos capítulo 2, 37 en adelante dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Estaba predicando Pedro fervorosamente a los judíos, ¿no? Y traspasó el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Esto habla de los gentiles, el pueblo no judío. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? El bautismo. El bautismo es la representación del nacimiento de nuevo, ¿sí? Es un paso de obediencia que hasta Cristo lo cumplió cuando fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, que era su primo. Y Juan el Bautista le decía: ¿cómo yo te voy a bautizar a vos si vos eras el que ha de venir, el Mesías? Y él dijo: debemos cumplir con toda justicia. El bautismo también es nuestro testimonio público de nuestra fe. Y es un paso de obediencia que todos debemos cumplir, que es nuestro compromiso a seguir a Cristo. Amén. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, le dijo: sígueme.
Lo podemos ver en Marcos 1. Si me querés acompañar, versículo 16 al 18. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón, que después lo nombró Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida ellos dejaron las redes y los siguieron. Esto representa lo que el verdadero discípulo hace: seguir las pisadas del Maestro sin mirar atrás, sin poner ningún obstáculo al llamado del Señor. Muchas veces el Señor nos llama a servir y tenemos siempre un pretexto para decirle: no, Señor, soy demasiado joven. No, Señor, soy demasiado viejo. No, Señor, estoy lejos de la iglesia. No, Señor, no tengo un medio de transporte para ir. Siempre tenemos excusas y vemos que el Señor lo servís con toda tu vida, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu alma, o no. Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Les digo, amado, amada, para muchos va a ser dura esta palabra. Les va a parecer imposible de cumplir con todas las demandas del amo de la mies. Pero ¿quién es el amo de la mies de la iglesia? ¿El pastor? No. ¿Quién es? Dios. Lucas 10:2 dice: y Jesús les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahí tenemos un motivo para orar como iglesia. ¿Y por qué el Señor Jesús les diría a este puñado de discípulos que le pidan al Padre, al dueño de la mies, que envíe obreros? Porque no todos quieren pagar el precio de seguir los pasos del Maestro. No quieren renunciar a sus pecados, a sus vidas. Los discípulos dejaron todo por el Señor. Dieron hasta sus vidas. Hablando con mi esposa antes de hacer esta enseñanza, le decía: qué hermoso haber estado en los tiempos de Jesús, ¿no? Porque cuando yo me enamoré de ella, quedé impactado, ¿no? Pero cuánto más si hubiera estado con el Señor. Yo creo que por eso, de tal manera impactó el Señor en sus vidas, de esos apóstoles, de aquellos discípulos que dieron su vida por el Maestro. Tenían tal convicción y tanta fe en Él, por lo que Él les demostraba, ¿no? Que dieron sus vidas. Pero el Señor dice: más dichosos, bienaventurados son aquellos que creen sin ver. Qué importante que el Señor aumente nuestra fe. Miren esta premisa que el Señor puso: aquellos que quieran seguirle y servirle, no solamente seguirlo. Lucas 9:62 dice: y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
palabra contundente, clara, precisa. ¿Qué quiere decir? Que ninguno que poniendo su mano en el arado. Estábamos hablando de la obra, ¿no? De trabajar para el Señor. Dice, ninguno que ya puso la mano mira hacia atrás y mira. Esto representa a la vida pasada, mira al mundo. Es apto para el reino de Dios. Con esta premisa en mente, vamos a comenzar entendiendo la palabra siervo. La traducción del Nuevo Testamento en el idioma griego es doulos, que quiere decir esclavo. No dice en ningún lado la palabra el gran siervo, el gran discípulo. Quiere decir esclavo del Señor. Nosotros pasamos de ser esclavos oprimidos por Satanás a ser esclavos, pero por amor, que es muy distinto. ¿Ven la diferencia? Es muy distinto a ser oprimido a hacerlo por uno mismo, entregarse a su amo. ¿Se entiende? A mí me viene una imagen en el tiempo, ¿no?, de los romanos, en el tiempo de Jesús. De un hombre que paga la deuda de un esclavo, de un tirano que lo maltrataba, ¿no? ¿Qué haría esa persona, ese esclavo que era maltratado? Si venía otro amo y pagaba su deuda y lo hacía estar con él, servir las mesas, lo serviría con placer, ¿no? Y esto vemos que es lo que hizo el Señor con nosotros. Pagó la deuda en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, tomó nuestro lugar y le pagó la deuda está saldada, le dijo al Padre. Por eso no tiene más lugar Satanás en nuestra vida. Y muchos le echan la culpa a Satanás todo el tiempo, pero muchos son sus propios pecados que los alejan del Señor. Por eso, entendiendo esto, ¿cómo no vamos a servir por agradecimiento y amor al Señor que todo lo dio? Y no por un salario, que es lo que actualmente pasa en la iglesia hoy en día. Hay muchos asalariados que aman más el dinero que al Señor que los libró. Aman más el reconocimiento y los honores que al Señor que los amó. Aman más los aplausos y le encanta hablar a multitudes de sus testirrollos que hablar de Cristo. Una enseñanza pasada hablé sobre honrar a nuestros pastores. Y vimos las demandas de Dios con los pastores. Pero todo siervo y ministro debe también cumplir con las demandas y órdenes de Dios para ejercer sus ministerios y sus dones en la iglesia. Y como decíamos, primeramente en el hogar, en nuestra familia. Vamos a leer Hechos capítulo 6, si me querés acompañar. Del 1 al 6.
Hechos, capítulo 6, del 1 al 6. Al multiplicarse los creyentes rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a los creyentes a una reunión y dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución del alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar. A todos les agradó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Amado, amada, cada labor en la iglesia debe hacerse primero, como decíamos, por amor a quien nos amó primero. Como hemos aprendido, nada de lo que tenemos y somos nos pertenecen, sino es por gracia del Señor, regalo de Dios. Así que por más dones que tengas, si no tenés amor, de nada sirve lo que hagas. Así que siempre en tu mente debes tener presente el amor que Dios te tiene. ¿Sí? ¿Qué vemos en estos versículos? El requisito número 1 era de buen testimonio. Un hombre de buen testimonio quiere decir que tenga una buena vista, primeramente de la congregación, de sus familias, que sean hombres que sean respetados, como dice la traducción que leí, cuyas vidas atestiguaran, ¿no?, las 2 próximas cualidades de autenticidad, ¿sí? Prueba de autenticidad. ¿Cuáles son las otras 2 pruebas? El segundo requisito, llenos del Espíritu Santo. Este es el requisito más importante. Los hombres que son llenos del Espíritu Santo son hombres a quienes el Espíritu Santo puede controlar, guiar y obrar en ellos. Esto quiere decir hombres que tienen el corazón de Dios y preocupación por los demás, no por ellos mismos. Hombres que muestran el fruto del Espíritu. Es posible, amado, amada, que un hombre tenga una buena reputación, ¿sí?, de afuera, pero es tal modo que claramente demuestra que es una manifestación del Espíritu Santo de Dios. Con frecuencia vemos hombres que tienen buena reputación, por ejemplo, son moralistas, son agradables, talentosos, estudiosos, genuinamente parecen buenas personas, pero todo esto puede ser producto de su propia actividad, ¿no?, de lo que estudió, técnicas, puede ser por una posición, ¿no?, puede ser que estudió, por ejemplo, un doctorado, que estudió para ser profesor, pero esto no quiere decir que sea en la iglesia así, que no sea que tenga el don para la iglesia, ¿sí?, que no sea maestro de la palabra, ¿sí?, que porque sea doctor no va a tener, por ejemplo, el don de sanidad o el don de dirigir.
una reunión o una tarea, ¿sí? Puede ser que en su corazón había el anhelo de reconocimiento, de una posición, de poder, aplausos, incluso calmar una conciencia culpable de pecado oculto. Escúchame, amado, amada. Dios solo anhela en la posición de liderazgo y responsabilidad a quienes estén controlados por su Espíritu Santo. Porque solo estas personas estarán en condiciones de oír su voz. Solo ellos tendrán la capacidad de cuidar a los demás con el corazón de Dios. Así es su elección, ¿sí? Y este debe ser el criterio para nuestra selección. Aquellos a quienes elegimos para estar en una tarea específica, en posición de responsabilidad, deben mostrar el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Frutos en sus actitudes, en su expresión y en su obrar. Tercera demanda de Dios. Llenos de sabiduría. La palabra griega para sabiduría es Sofía. Sophia. Se pronuncia Sofía, se escribe Sopía. Que a menudo incluye dos cosas. Primero, satisfacción, la sabiduría de la palabra, la verdad de la Biblia, pero también significa el uso sabio o la aplicación sabia de la verdad a los detalles de su vida. Esto significa la aplicación práctica de la palabra de Dios, de manera que dé como resultado un cambio a la semejanza de Cristo. Las Escrituras nunca es un fin en sí misma, sino el medio de Dios para tener resultados producidos por la acción del Espíritu. El objetivo se ve en las palabras a quienes encarguemos este trabajo. Literalmente quiere decir esta necesidad. Pero este nombramiento dependía de los siguientes requisitos que hemos visto. Como es evidente en los capítulos anteriores, detrás de la actividad de los apóstoles estaba el ministerio ejecutivo del Espíritu Santo en la iglesia. Debe ser el Espíritu Santo el que ubica a los hombres en los ministerios y posiciones de responsabilidad. Porque Él fue enviado para guiarnos a toda la verdad. Cuarta solicitud o requisito o ordenanza del Señor. Esto es imprescindible. Y por falta de esta actitud del corazón, muchos miran hacia atrás, ponen la mano en el arado, pero cuando viene la exhortación, la enseñanza, el consejo, se van. La cuarta es humildad, pero no de condición social, sino humildad de corazón, como nos enseñó nuestro Maestro por excelencia. Jesús dijo: aprendan de mí que, Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuánto nos falta aprender de nuestro Maestro, ¿no? Y sobre todo la humildad. Mateo 10:25 dice el mismo Jesús: los alumnos deben parecerse a su maestro y los esclavos deben parecerse a su amo. Si a mí, el amo de la casa, me han llamado príncipe de los demonios, a los miembros de mi casa los llamarán
con nombres todavía peores. Esto nos muestra que la vida cristiana y el servicio a Dios es un lecho de rosas, que no todos son victorias. Hay pruebas, luchas, tribulación, angustia, peligro, espada, hambre, desnudez, como decía Pablo, como decían todos nuestros hermanos, testigos fieles del Señor. Pero de todas las cosas debemos aprender del Señor. Y esto nos muestra que debemos tener un espíritu enseñable, maneable. ¿Cuánta falta hay de estos siervos hoy en día? Que no buscan gloria, fama, y aceptan con humildad la palabra, y cada día dejan su egoísmo. Eso es la humildad, dejar su egoísmo, el orgullo, para hacer la voluntad del Señor. Porque ¿qué hace el humilde? Se humilla a sí mismo como Jesús, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque entiende los que son humildes de corazón, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Este fue el cuarto requisito. Ahora te invito a ir conmigo a 1 Timoteo capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 al 13. 1 de Timoteo 3, del 1 al 13. Y aquí debemos entender que habla de obispos, de diáconos, y las demandas, los requisitos que Dios ordena es para todos igual. Comienza el versículo 1, si me querés acompañar. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, dice, ya comienza diciendo Pablo, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son, como dice a los obispos, irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas y no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha firmeza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Vieron alguna diferencia? No. Vamos a comenzar. La primera frase dice, si alguno anhela obispado, ¿sí? Se refiere a la posibilidad de que un hombre desee o aspire a la responsabilidad y ministerio de un obispo. La frase contiene la idea de procurar activamente el cargo. Creemos que un hombre que cumple los requisitos deberá procurar esta función. Él debería ocupar una posición desde la cual pueda usar el que el Espíritu Santo le ha dado. Si el Espíritu de Dios no le ha dado el don y no le está guiando a aspirar a esa responsabilidad, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces sería en verdad una tragedia si alguien procuraba ocupar el cargo de obispo
y no es llamado, quiere decir por Dios. La frase que hemos leído también sugiere que no había solamente un obispo en la iglesia, sino varios. Ahora esta palabra obispado que se utiliza en este versículo ha sido mal interpretada y también ha sido interpretada de manera diferente por diversos grupos, ¿sí? Aquellos que practican una forma de gobierno episcopal del gobierno de la iglesia ponen mucho énfasis en esta palabra y en su interpretación. La palabra obispo indica en realidad un sobreveedor, ¿sí? Un supervisor o un superintendente. En la iglesia primitiva el pastor era llamado por varios nombres. Primero era llamado presbítero o anciano, vemos muchas veces, ¿no?, que es anciano. También se le llamaba pastor, también se le llamaba obispo, sobreveedor o supervisor. También se lo llamaba ministro. De paso, digamos que al pastor nunca se lo llamó reverendo. Que esa palabra que ahora los proclaman reverendo. Creemos que creo, ¿no? Y todos aquellos que vemos la palabra, los pastores, ¿no?, que estudiamos la escritura, creemos que ningún predicador debería ser llamado reverendo. La palabra reverendo quiere decir digno de ser reverenciado. El único digno de recibir y que nos inclinemos y arrodillemos delante de su presencia es el Señor. También vemos anciano y obispo. Se refieren a las mismas personas, ¿no? O sea, el pastor. Aquellos que se adhieren a la forma episcopal de gobierno de la iglesia, por supuesto, no estarán de acuerdo que creemos que el título de anciano viene de la palabra griega presbítero, ¿no? Y se refiere a la persona que ocupa el cargo, sugiriendo que esta debe ser un cristiano maduro. Siempre, cuando a una persona se le pone en un cargo y responsabilidad, debe ser un cristiano maduro, ¿sí? Por otra parte, el uso del término obispo, que viene de la palabra episcopos, se refiere al cargo que ocupa, ¿no?, en consecuencia. Las dos palabras anciano y obispo se aplican al mismo individuo o cargo. De todos modos, un obispo en la iglesia primitiva nunca tenía autoridad sobre otros obispos o ancianos. Tampoco tenía autoridad sobre iglesias. Uno no encuentra esa práctica expuesta en la palabra, ¿no?, en la Biblia. Aún el apóstol Pablo, que fundó varias iglesias, nunca habló de sí mismo como el obispo de una iglesia, ¿sí?, o como alguien que estuviera gobernando una iglesia de alguna u otra manera. Por lo tanto, el ministro es alguien que ha de servir a la iglesia y no gobernarla, ¿sí? Pablo siempre colocaba ancianos y les daba el trabajo, ¿no? Como le dijo, te coloqué en Creta, le dijo a Tito. Y vemos que así termina el primer versículo diciendo buena obra desea, porque está buscando un lugar o posición en la que pueda servir a la iglesia, ¿sí? No servirse. Cuando un corazón sincero realmente quiere servir al Señor, porque está preocupado por la iglesia, no por sí mismo, un verdadero pastor, ¿sí? El segundo versículo dice, pero es necesario, ya viene la primera demanda, que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Ahora en este capítulo 3 se nos presentan algunos requisitos, ¿sí?, que son positivos y otros que son negativos. Vamos a comenzar por los positivos, ¿sí? Ustedes se preguntarán qué, como si estoy, ¿no?, continuamente diciendo los requisitos, las ordenanzas. Requisitos significa condición necesaria para algo, ¿sí? Es indispensable que tengamos
estas aptitudes de nuestra vida para ser aptos, para servir al Señor. Como decíamos, todo aquel que mira atrás, anhelando el mundo, la vieja vida, no es apto para el reino de los cielos, dijo Jesús. Si no tenemos estas cualidades, actitudes en nuestro corazón, porque todo comienza en el corazón, no seremos aptos para ser siervos del Señor. ¿Sí? Y vamos a ver la condición necesaria positiva, ¿sí? Vemos que el primer requisito está irreprensible, que puede ser malentendida, ¿sí? Uno siempre va a ser acusado de algo, ¿sí? Se ocupa algún cargo. Cualquier cargo en la iglesia, ¿no? Siempre a uno dice la palabra que debe ser irreprochable. Pero lo importante acá es que la acusación no resulte verdadera, ¿sí? Porque muchos van a hablar de vos, estás a cargo, y van a decir, no, este hermano hizo esto, aquello, este pastor o este ministro. Pero la acusación no resulte ser verdadera. Un anciano debe ser irreprensible en el sentido que no será hallado culpable de nada de lo que pueda ser acusado. Te doy un ejemplo. En cierta ocasión un anciano pastor se encontró con un joven que recién comenzaba el pastorado. Este anciano le preguntó al joven, ¿le gusta a usted ser pastor de una iglesia tan grande? Bueno, le contestó el joven, es una oportunidad buena, pero me encuentro ocupando un lugar único. Me acusan de muchas cosas de las cuales no me puedo defender. Uno no puede pasarse todo el tiempo respondiendo a la gente, así que determino simplemente predicar la palabra de Dios y no tratar de contestarles porque no puedo hacerlo. Y el anciano pastor le dijo entonces, bueno, ¿no es cierto que es bueno saber que uno es acusado de algo de lo cual no es culpable? Es muy bueno estar en una posición así. Y así es como debe ser el obispo, irreprensible. Serás acusado de algo, pero no vas a ser hallado culpable si vos cumplís con las demandas del Señor. Segundo requerimiento, el ser marido de una sola mujer. Esto puede ser interpretado de dos formas diferentes, ¿sí? Podría significar que debería ser casado. Creemos que Pablo estaba pensando en esta opción, ¿sí? Pero alguien podría decir, bueno, pero Pablo no era casado, ¿sí? Y vemos que Pablo fue casado, pero no sabemos si su esposa habría muerto, si lo habrá dejado, porque un miembro, como era Pablo del Sanedrín antes de conocer a Cristo, no podía ser miembro del Sanedrín sin estar casado. Puede ser que no se volvió a casar, ¿sí? Pero vemos que es un requerimiento del Señor, marido de una sola mujer. También vemos que en tiempo de la primera iglesia era muy común la poligamia, que era que tenían muchas mujeres, ¿sí? Había bigamia, ¿sí? A eso podemos entender marido de una sola mujer, ¿sí? Actualmente puede ser que la persona enviudó,
que se separó y quedó solo, ¿sí? Llegó hacia el Señor solo y se quedó solo. El tercer requisito es que debe ser sobrio, significa serio, sensato, de buen juicio, una persona que toma las decisiones en serio, ¿sí? Ahora, esto no quiere indicar que un anciano no puede tener sentido del humor, pero debe ser serio en cuanto al cargo que ocupa. Hay tiempo para todo, ¿sí? A mí no me gusta mucho de los contadores de chistes, ¿no?, que predican contando chistes, que parecen más humoristas que predicadores, ¿no? A mí me gusta que se respete la palabra, ¿no?, la reverencia, ¿sí? El cuarto requisito es que sea prudente, es decir, que actúa con moderación y cautela, ¿sí? Otras versiones especifican buena conducta, o sea, que tenga una conducta ordenada y no realice acciones dudosas que puedan interpretarse mal o provocar comentarios. Y este requisito se enlaza con un quinto, una conducta decorosa que engloba estas últimas características y las complementa, ¿sí? Si querés ir anotando los requisitos. El sexto requisito es que el anciano sea hospitalario. Debe ser una persona que le gusta tratar a aquellos, le gusta tratar bien y atender bien a aquellos que vienen a visitarle a su casa. O también que vienen a colaborar con él en la congregación cuando vienen visitas, que yo enseño a los hermanos de atenderlos a las visitas, que primeramente siempre debemos dar el asiento a las visitas. Cuando terminamos, cómo se extrañan los convivios, ¿no?, las convivencias. Siempre se atiende a los de afuera primero, a las visitas. Esto es una actitud de un buen ministro. Una persona que está siempre dispuesta a facilitar el trabajo de sus visitantes, ¿sí?, y compartir su hogar y su mesa con ellos. El séptimo requisito es que sea apto para enseñar. Este aspecto es uno que quiero enfatizar, porque creo que ningún hombre debería ser un anciano de la iglesia a menos que pueda enseñar la palabra de Dios. Es imprescindible. Algunos piensan que sería muy conveniente examinar los conocimientos de aquellos que desean ocupar este cargo, o otros que impliquen la enseñanza para determinar sus actitudes. Pero es imprescindible que sepa trazar la palabra del Señor, ¿sí? Ahora vamos a leer el versículo 3 del capítulo 3, si me querés acompañar. Que no sea dado al vino, ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y ahora llegamos a los requerimientos negativos, es decir, las cosas que un anciano no debería ser ni hacer. Amén. No debería ser ni hacer. En primer lugar, se advierte que no sea dado al vino, es decir, que sepa controlarse en el uso de las bebidas. Este requerimiento quiere decir, si no te sabes controlar, no bebas, ¿sí? Es mejor que no bebamos, si nos vamos a tentar. Segundo requisito negativo, que no sea amigo de peleas, es decir, que no sea agresivo ni violento, que busca pleito continuamente, contencioso, ¿sí?, que quiere tener la última palabra, etcétera, etcétera, etcétera. En tercer lugar, que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Esto nos indica que no debería tener amor al dinero. Según nos
habla el apóstol en 1 Timoteo 6:10, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por eso vemos falsos profetas, apóstoles, falsos hermanos, falsos evangelistas, falsos pastores, que por esta raíz de codicia, de ganancia deshonesta, ven el daño que hacen a la iglesia. Porque aman tanto al dinero y se olvidan del Señor que los amó, que causan estragos hasta la destrucción de congregaciones, por amor a su egoísmo y al dinero. En cuarto lugar, se especifica que debe ser amable. Esto abarca apacible, además afable, afectuoso, debe ser paciente, razonable, una persona con la que uno pueda hablar y razonar tranquilamente. No que, ay, me cuido de esto, no le digo esto porque se va a poner violento, ay, no le digo esto porque se va a enojar, ¿sí? No debe ser contencioso, conflictivo, ¿sí? Los hombres que constantemente están provocando problemas nuevos y removiendo antiguos problemas nunca deberán ser elegidos para ocupar cargos en la iglesia. Así es que si te gusta contender, si te gusta murmurar, si te gusta entrar en contienda, el Señor te dice, debes ser humilde. En quinto lugar, este versículo 3 aclara que no debe ser avaro, como veníamos hablando, ¿sí? Nuevamente hablando del amor al dinero. Vamos al versículo 4, primera de Timoteo 3. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Sí? Un anciano debería ejercer la autoridad sobre su propia familia sin ser, por supuesto, un dictador, ¿sí? Y añade, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ningún anciano sabrá ejercer la autoridad en la casa de Dios si no puede hacerla efectiva en su propia casa. Como decimos siempre, todo comienza en nuestro hogar, ¿sí? Si tu esposa, si tus hijos no te ven como un siervo del Señor, ya venís mal postulado. En el versículo 6 dice que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación que cayó el diablo, ¿sí? Aquí vemos la recomendación de que el anciano no sea un neófito. ¿Qué quiere decir? Esto indica que no debe ser un recién convertido. Yo he conocido testimonios de personas que lo pusieron de pastor, de diácono a los 6 meses de convertido. Y no tiene experiencia, ¿sí? No ha pasado por el fuego de la prueba, ¿sí? Y debe ser una persona que sea madura, ¿sí? Que haya pasado tiempo en el Señor, ¿sí? Esto es un grave error, como dice una película, grave error, poner neófitos. Porque ¿qué pasa? Lo ensalzan tanto que después se envanece, se infla y después viene la prueba y se pincha el globo. También surge por el mal, en vez de ser guiados a colocarlo por el espíritu, se guían por la personalidad de la persona, como hablábamos, por las capacidades mundanas que tiene, ¿sí? Vocación, o por el dinero que tiene, ¿no? Eso es muy peligroso. Pero vemos que a través de la palabra hay jóvenes que siendo jóvenes eran maduros en la fe, como al que le está escribiendo la carta a Pablo, Timoteo, Tito, Filemón, ¿sí?
deben ser maduras en el conocimiento de la doctrina de Cristo, preparados, ¿sí? El apóstol Pablo dio importante motivo para estas advertencias en la última parte de este versículo 6, que dice: no sea que envaneciéndose caiga en la condenación que cayó el diablo. El orgullo fue el gran pecado del diablo. También suele ser con frecuencia el pecado de cargos de la iglesia y de predicadores. Ese pecado constituye un peligro para todos nosotros, pero es especialmente censurable cuando ocurren en el seno de la iglesia. Y ahora podemos leer esta advertencia en el versículo 7 de este tercer capítulo de 1 Timoteo. También es necesario que tenga buena reputación de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí el octavo requisito. Al referirse a los de afuera, estaba hablando de los que no pertenecían a la iglesia. En otras palabras, si una persona tiene una mala reputación de afuera de la iglesia, por ejemplo, no paga sus cuentas, es obvio que no se puede confiar en él. O si es un mentiroso, inmediatamente queda excluido como candidato a ocupar un cargo en la iglesia. Ni los mentirosos, ni los estafadores. Al tener esa reputación es realmente como si fuera un candidato del diablo, es decir, que representaría mejor al diablo que a la causa de Cristo. Hasta aquí vamos a ver hoy, para ir terminando, qué importante meditar en cada mandato del Señor, en cada requerimiento del Señor, que es esencial que cada siervo tenga, ¿no? Amado, amada, porque si no, quedamos excluidos por el Señor. Por eso que no haya en tu corazón el contender contra el mismo Dios a través de que escuchas esta palabra y dices: no, pero es imposible. La palabra del Señor dice que sus mandamientos no son gravosos para el nacido de Dios. Si has nacido de nuevo, vos te deleitas en la ley de tu Dios. Meditas en ella de día y de noche y procurás con todo tu corazón en ponerla por obra. Porque si no, todo lo que hagas será trapo de inmundicia. Todo lo bueno que vos pensás que haces, de caridad, de dar a los demás. Pablo dice: si no tengo amor, nada soy. Pero amor, ¿a quién? Nosotros mostramos el amor al Señor, a nuestro amo y dueño, obedeciendo su palabra, sus mandamientos. Por eso te invito a orar conmigo. Vamos a orar juntos al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es verdad, tu palabra que es verdadera, justa, fiel, que siempre tú cumples con tus propósitos, Señor. En este día nos encomendamos a ti, Señor. Sigue tratando con nuestros corazones, Señor. Quita todo destello de orgullo, de altivez, de contienda, Señor. Sigue perfeccionando la obra que comenzaste el día que viniste a habitar en nuestros corazones, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos de nuestro corazón. Quita todo obstáculo de nuestra vida que nos impide servirte como tú quieres, Señor. Que nos humillemos delante de tu presencia, que humillemos nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra carne delante de tu presencia, para que tu Espíritu Santo crezca en nosotros cada día. Y tu amor, oh Señor, ¿cómo no amarte si tú nos amaste primero? Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es sí y amén en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, amado, amada. Espero encontrarnos el próximo domingo para seguir con este tema muy,
pero muy importante si sos una sierva o un siervo del Señor. Dios te bendiga. Saludos en casa. Alabamos al Señor juntos. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy. A causa de Jesús estoy atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. Oh, Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy. A causa de Jesús estoy atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado,
mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado. Díselo a él. Perseguido, mas no desamparado. Derribado, pero no destruido. Atribulado, mas no angustiado. En apuros, mas no desesperado. Perseguido, mas no desamparado. Derribado, pero no destruido. Llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo.